אני עושה תפילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בשם אדון ישוע המשיח לדבר רוח הקודש, לא דבר מלין אדם, toda גאווה והקדוש, amén, amén. Siéntense por favor, amados sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet www.gozoypaz.mx, sinjatora.org en español, jacoswell.net en inglés, ya habrá más material próximamente, nuestra radio Sinjatora y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver esta carta hermosísima. Bendito es el nombre de Yahweh. Abran por favor su Tanaj en Primera de Juan, Primera de Yohanan. Vamos a ver esta preciosa carta. Cuando tengan Primera de Yohanan me dicen un amén. Sí, todos ya tienen la carta. Pero antes permítanme mostrarles estos limones, citrones que me regalaron. Aquí están, miren, todavía tienen sus hojitas. Ya empezaron a secarse las hojitas porque me los regalaron desde el lunes en la mañana, pero yo ya quería mostrárselos. Ya nos estamos preparando, claro, estos no llegarán para la fiesta de Sukkot, pero el Eterno bendice en todas partes con este tipo de limón. Y créanmelo que si se raspa la cáscara, como lo hemos hecho en otras ocasiones, y le huele uno, huele riquísimo. Esto viene de acá, bueno, hay varias sierras acá en México y se da mucho este tipo de limón. Bendito es el abacados. Aleluya. Entonces ya estamos listos para Sukkot. ¿Ya estás listo? Aleluya. Primera de Yohanan. La primera carta de Yohanan, vamos a anotar en nuestros apuntes, amados Sahin, amada Keilah, es una advertencia contra enseñanzas falsas. Es una advertencia contra enseñanzas falsas. Pueden ponerle así, tal cual, y ustedes me dicen cuánto pueda continuar. Ahora, yo les aconsejaría que le pusieran como subtítulo a la carta, aunque dice Primera de Yohanan, la carta de amor y de obediencia. La carta de amor es que si se ama al Eterno, se le obedece. Amor y obediencia al Eterno. Si se ama, se obedecen sus mandamientos, ¿de acuerdo? Tú tienes que enamorarte de cada mandamiento, hacerlo con excelencia, de cada cosa que nos pide el Eterno. Es una oportunidad para servir al Abacados. Bueno, el capítulo 1, verso 1 y 2 se está presentando Yohanan como testigo. Recuerden que generalmente nuestro Adón Yahshua HaMashiach apartaba a Yohanan, a Kefas, a Pedro, Kefas, y a Santiago, a Jacob. ¿Sí recuerdan? Y Yohanan fue el discípulo amado, aquel que se recostó en su pecho de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¡Qué privilegio! Bendito es el Abacados. Ahora, veamos cómo dice el verso 1 y 2. ¿Tiene primera Yohanan? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está refiriéndose a Yahshua. Está refiriéndose a Yahshua no solamente como Mashiach, sino como Elohim. Lo que era desde el principio. Pero no es el principio de que empezó la eternidad y ya empieza algo. No. El principio es hacia atrás, es interminable, no sabemos. Entonces, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos en relación a la palabra de vida. Esa es la traducción correcta.
A ver todos, el 1, amén. Ahora, aquí Yohanan está dando a entender, yo no soy un observador a la distancia, sino soy un testigo fiel, verdadero, que toqué a Yahshua, ¿de acuerdo? Dice el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Abba y se nos manifestó. Entonces, es Yohanan 1.1, el verso 1, y Yohanan 1.14, el verso 2. A ver todos el 2, amados, amén. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué herejías o qué enseñanzas falsas había? 1, gnósticos. Y miren esto, este mundo está lleno de locos, ahora ya hay más gnósticos que nunca. Gnósticos. Y ellos explican sobre el dualismo. En aquel tiempo estaba tratando Yohanan de contrarrestar esa falsa doctrina. Los gnósticos, el dualismo. Sobre el dualismo ya expliqué varias cosas. Ahora, nada más quiero decirles esto para que usted, ahorita lo voy a explicar y ahorita lo anotan. Mejor pónganme atención tantito, amados ahí. La herejía, por ejemplo, de Cerinto. Cerinto decía que Yahshua fue humano, o sea, no lo consideraba Elohim, y que vino Yahshua y que la divinidad lo tomó ya estando habiendo nacido, y que la divinidad habitó desde que recibió el Tevilá, Yahshua. O sea, lo considera, por ejemplo, Cerinto lo consideraba, uno de los principales gnósticos, consideraba que Yahshua no era divino, que nació normal, un hombre, etc. Y que en el Tevilá, entonces fue investido con la divinidad. Fíjense nada más que herejía. Ahora, lo grave, eso es grave, pero lo más grave, hay cosas más graves todavía. Lo más grave es que dice que Yahshua, Cerinto decía que Yahshua abandonó el cuerpo antes de la crucifixión o de colgarlo en el madero. Entonces, esto es negar totalmente, 1, la divinidad de Yahshua, lo que está haciendo hoy actualmente muchos que se dicen pseudomesiánicos. 2, es como si pusieran a Yahshua como un cobarde. Yahshua HaMashiach les reprenda, de decir, no quiero pasar dolores por nadie y yo abandono el cuerpo antes de que me cuelguen del madero. Ahora sí anótenlo, amados Sahim, para que me ayuden. La herejía es que Yahshua nació como un humano cualquiera. Ese es el punto 1. Que Yahshua nació como un humano cualquiera o común. 2, que en el Tevilá fue investido de la divinidad, o sea que se convirtió en Elohim en el Tevilá, para que se entienda, es una herejía. Esa es la segunda herejía. Y 3, que Yahshua abandonó el cuerpo antes de colgarlo en el madero. Todas son herejías. Ahora, vamos siempre entonces a estudiar las cartas, pero no nada más estudiando la carta así porque sí, sino ver por qué razón se escribieron las cartas en ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, había todas estas herejías. Ahora, en Isaías 9:6 dice, porque niño nos es nacido y su nombre será llamado admirable, consejero, Padre de la eternidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí
medio del Ruach HaKodesh, a través del Naví, del profeta, se echa a tierra, afuera, la primera doctrina. Y la segunda, porque Yahshua no se convirtió en Elohim, en el Tevilá. Ahora, Él padeció por todos nuestros pecados, y eso está en Isaías 53. Y entonces la herejía de aquel tiempo era que Él abandonó el cuerpo y no sufrió nada. Entonces, según Isaías 53, Él fue llevado como cordero al matadero, como oveja ante el trasquilador. ¿Está así? Ahora, ¿por qué todas estas creencias de Cerinto y de todos los gnósticos? Anoten esto, por las múltiples ideas grecorromanas. Por las múltiples ideas grecorromanas. En el audio, la bestia y el sistema, y Yahshua Mashiach le reprenda, la bestia y el sistema global, ahí explico algo de los dioses romanos, para que nosotros entendamos bien todas esas herejías en cuanto a Zeus, las diosas Gracias, no sé si se recuerdan eso, sí, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es importante, por eso hemos ministrado que cuando tú vienes a los pies de Yahshua, te tienes que quitar todo lo egipcio, todo lo romano, todas esas herejías, porque entonces si no, no se entiende bien. Recordemos que la Tanaj, la Biblia, la Tanaj es un libro judío, neto, judío, del principio a fin, uno, que es divino, es de inspiración del Ruach HaKodesh, ¿de acuerdo? Que no es palabra humana. Entonces, esa herejía en la época de Yohanan, cuando escribió la carta, lógico, antes de Gisgalut, de Apocalipsis, había, y él tenía que luchar, por así decirlo, como nosotros ahora nos toca luchar, por así decirlo, es un decir, para la redundancia, cuando vemos que alguien sale con una herejía. La mayoría de los Shaleachim escribieron contra las herejías. Entonces, si tú todavía tienes alguna idea grecorromana o te metiste mucho con los gnósticos, los rosacruces, o vienes de los masones, o vienes de la católica romana, que no son más que espiritistas, todos invocando muertos, etcétera, tenemos que nacer de nuevo, total, ¿de acuerdo? Para entender la Tanaj, si no, no se le entiende. Y una persona que no quiere dejar ideas, creencias anteriores, no puede ser investida, no puede ser lleno, bautizado, para que se entienda del Ruach HaKodesh, porque no se va a diferenciar lo Kadosh de lo inmundo. ¿Sí se entiende? Amén. Ahora, ¿cuál es la idea de Yohanan? Como de cada roe tiene que haber ahora. Uno, la idea siempre debe ser defender el rebaño. Aunque nos critiquen, no importa. Defender el rebaño ¿de qué? De lobos espirituales. De lobos espirituales. Esa tiene que ser nuestra función, amados Sahim. ¿De acuerdo? Aleluya. Bueno, a ver, vamos a Hechos 20, que también vamos a estudiar completo ese libro, primeramente el Abacados. Hechos 20, verso 28. Entonces Shaul estaba escribiendo así, también Yohanan, ahorita lo vamos a ver en la carta. Hechos 20, por favor, verso 28 y 29, amados Sahim, vamos para allá, rapidito, con gozo, con ánimo, con fuerza. Aleluya. Venimos cansados a veces del trabajo secular, pero aquí se nos renuevan las fuerzas. 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, ahí está, que tenemos que, en el que el Ruach HaKodesh os ha puesto por Roim, no dice obispos, sino por pastores, Roim, para apacentar la Kehilá del Adón, la cual él ganó por su propia sangre. A ver todos el 28, bien traducido, amén. Siempre tiene que haber, amados Sahim, quien esté atalayando, porque si no hay quien atalaye, se descarría el pueblo.
Eso lo marca la Tanaj. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. A ver todos el 29. Amén. Es gente destructiva, es gente mala, amados. Lo hacen por envidia, por lucro, por lo que tú quieras, pero son malos. 30. Y de vosotros mismos, fíjate, ahí va lo grave. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los talmidín, a los discípulos. A ver todos el 30, amados. Amén. Entonces Yohanan tenía una gran misión, advertir a los discípulos que no aceptaran esa idea gnóstica, lógico. Esta carta de primera de Yohanan fue escrita en el año 60, después de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a ver un bosquejo de la carta. ¿De acuerdo? Cada carta la hemos ido estudiando así en bosquejo y después la leemos y después voy ministrando en la medida de lo posible. Lo que me llama mucho la atención de la carta es, si quieren poner inciso A, la comunión que debe de haber con el Abba y lo lógico con los hermanos. Viajad, comunión, ser uno, la comunión. Es decir, todos de acuerdo en una misma doctrina. Aquí no aceptamos la cábala, ministramos solamente Torah, nada más. No ministramos cosas rabínicas, extras, no, nada. Torah, Brit Hadashah, ya está todo. Aleluya. Amén. Ahora, la comunión, vamos a poner un ejemplo, 1.5, anótenlo, 1.5, Yohanan 1, verso 5. Entonces la comunión vamos a leerla, por ejemplo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Elohim es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces si no hay tinieblas en mí, yo tengo comunión con Él. Pero si yo ando perdido entre mis cosas, ¿cómo voy a tener comunión con el Todopoderoso? No se puede. Todos el 5, por favor. Amén. Si decimos que tenemos comunión el 6 con Él y andamos en tinieblas, lo que yo les ministraba, mentimos y no practicamos la verdad, no practicamos la Torah. A ver todos el 6, amén. Entonces yo busco la luz, tú buscas la luz, yo busco la luz, no buscamos cosas malas, perversas, nada de eso, nada. Nuestros ojos guardados, nuestras manos guardadas, nuestros oídos, la boca para bendecir, no hacer la shon hará, nuestros pies solamente para hacer el bien, no presurosos para hacer el mal. Entonces dice el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, Yahweh, Yahshua está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yahshua Mashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si no tenemos comunión con el Eterno, ¿cómo vamos a tener comunión con nosotros? Hay gente que, decía yo, las guerras no empiezan peleándose con otros, sino con ellos mismos, porque no se aguantan ellos mismos. Otro ejemplo es 2 de comunión, el capítulo 2, verso 11. Anótenlo por favor, amados. 2, verso 11. ¿Quién es un hermano? ¿Quién es un aj? Aquel que hace la voluntad del Abba, ¿no? ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Yahshua. Pero el que aborrece a su aj, a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas. Si tienen el 2.11 y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Todos fuerte con gozo el 11, amén. El día tiene 24 horas. Supuestamente debemos de descansar 8 horas. Trabajar 8 horas. ¿Sí? O sea, dormir 8 horas. Trabajar
fuerte 8 horas, si no es que un poco más. Y dedicar al esparcimiento 8 horas, pero nosotros en el esparcimiento, nosotros no necesitamos entretenernos. Esa es mentalidad grecorromana, por eso el circo romano, las luchas romanas y todo ese mundo grecorromano llegó acá, a Latinoamérica, a todo el mundo. Entonces la gente quiere ver peleas de box, partidos de fútbol, eso se llama entretenimiento, de eso ya expliqué. Un mesiánico no busca eso. Nuestro placer está en la Torah, en hacer el bien. Ahora pongan atención, si una persona de las 24 horas, 8 descansa o duerme, ¿pero qué va a soñar si estuvo viendo pornografía? Y se dice mesiánico o mesiánica. De las 24 horas, si de esas 24 horas nada más le dio una miradita a la pornografía en internet, esa persona está en tinieblas, no está en luz. Pero ¿cómo? Roe, no sea usted exagerado, nada más fue un tantito del día, está en tinieblas. Porque ese pensamiento asqueroso, perdónenme que hable así, vienen los 40 días de Teshuvá. ¡Aleluya! Ese pensamiento de esos segundos que estuvo imaginando tontera y media ahí, le van a arrastrar las 24 horas. Está en tinieblas, no va a poder estar en Shalom, va a estar en tinieblas. Piensen, por eso es tan importante guardarse en Kedushá extrema, santidad extrema. No te espantes de que yo diga pensamiento asqueroso, el Eterno habla más fuerte. El Eterno dice que los cadáveres de los impíos serán como estiércol. ¿Está? Entonces no te espantes, no seas religioso. La situación es esta: si una miradita de algo o un robo de algo, etcétera, fue unos cuantos segundos, esa persona está en tinieblas. No tenemos entonces comunión con ellos, porque nosotros amamos a Yahweh y estamos en luz. Fíjate cómo empieza la carta, bendito es el Abacadosh. Entonces dice el 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va. No dice que un hermano aborrece a otro hermano, sino un impío aborrece al que es hermano, lógico, porque va a haber choque espiritual. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, o sea, el pecador, y anda en tinieblas, anda viendo pornografía, cosas que no debe, y no sabe a dónde va porque está perdido. No sigue a Yahshua es el camino, la verdad y la vida, porque las tinieblas le han cegado los ojos espirituales, para que con los oídos oigan, pero no entiendan, y con los ojos vean, y no vean, y se pierdan, dice Yahshua. ¿Así está? Otra cosa es que el que tenga oídos oiga. Ahora, entonces vimos comunión. Vamos a ver ahora conocimiento de Elohim. El conocimiento de Elohim también lo encontramos en esta carta. Para empezar tenemos que tener comunión, tenemos que andar en luz. Si no estamos en luz, ¿cómo lo vamos a conocer a Él? Aunque hayamos estudiado audios y videos, etc., no se le conoce. ¿De acuerdo? Conocimiento de Elohim, capítulo 2, verso 3 al 11. Ese es el conocimiento de Elohim. ¿Ya lo anotaron, amados? Leo 2, 3 al 11. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Le qué? Si guardamos sus mandamientos. Uno de los mandamientos es no mirar cosa mala. Entonces los guardamos, se acabó. Y estamos en luz, no estamos en tinieblas. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si no se guardan sus mandamientos, no conocemos a Elohim. Muchos pueden guardar el Shabbat, no comprar, no vender, no prender fuego, no andar hablando sus propias palabras ni andando en sus propios caminos. Pero entre semana o inclusive el mismo Shabbat, aunque haga todo eso, si hace cosas malas, no está cumpliendo los mandamientos, no le ama al Eterno, entonces nunca lo va a conocer. Él es perfecto, Él es 3 veces Kadosh. Él nos pide que seamos Kadoshim. Aleluya.
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, ¿quién es Yahshua? No está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y yo dije que la carta la subtituláramos Amor y Obediencia. Aleluya. 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bendito es Yahshua Mashiach. Se puede, sí se puede. ¿Cómo de que no? Sí se puede y se debe. Ajim, el 7, hermanos. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Si eso es hace 2000 años, ahora el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No va a ser un tracalero, no va a ser alguien que pida prestado dinero y lo deba, y aquí y allá, y trance a los hermanos, etcétera. No va a haber mentira, no va a haber engaño, no va a haber fraude, no va a haber nada de eso. Se maneja a la persona en Kedusha. Y entonces ahí va el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas, ¿qué le han cegado? Los ojos espirituales. Ahora, vamos con el punto número 13, inciso C, amados. Condiciones espirituales de los lectores, o sea, de los que leemos la carta. Aleluya. Debe de haber condiciones para los que leemos la carta. Amados, les voy a dar un consejo. Oren, ayunen, póstrense, síganse hincando. De rodillas hay que orar también. Aleluya. Seamos humildes, el único grande es Él. Él merece toda adoración. Y cuando tú veas una carta o la Tanaj, vas a ver cómo la vas a ver muy diferente. Aquí pone condiciones, yo veo las condiciones aquí claramente para nosotros como lectores. Capítulo 2, verso 12 al 14. Porque dice, os escribo, os escribo, os escribo. Estas son características espirituales de los lectores. ¿Sí tienen el 12, amados? Os escribo a vosotros, hijitos, mira, con cariño, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, Yahshua, el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Os escribo, otra vez, el 13, a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Abba. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Elohim permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tremendo está esto. No sé si ustedes sienten la misma emoción que yo. Condiciones espirituales. ¿Cuáles? ¿Quién está leyendo esta carta? Alguien que guarda los mandamientos. Esa es una condición. Si no, no se le va a entender nada a la carta. Por eso tanto problema a veces en las Keilot. ¿Qué condición? Se venció al maligno. ¿Qué condición? Y es una bendición para nosotros. Nos fueron perdonados nuestros pecados. ¿Sí? ¿Qué condición? Conocemos al Abba. ¿Qué condición? Hemos conocido quién es desde el principio. Aleluya. Amén. Y entonces claramente vemos, ahora entiendo por qué dijo el Roé Palacios que era una carta contra los gnósticos, o sea, para alejar esa doctrina. ¿Cómo que Yahshua recibió la divinidad en el Tevilá? ¿Cómo? ¿Cómo entender que nació como un hombre común? Por eso hemos ministrado tanto en esta Kehilá. Yahshua es Elohim. Maldito el hombre que confía en el hombre. Aleluya.
Aleluya. Ahora, vamos a ver otra característica aquí. Pero tú tienes que ver, a ver, no quiero avanzar más. A ver, no contesten. El 12, ¿ya fueron perdonados tus pecados? Porque si sigues pecando, entonces no eres hijo del Eterno. Porque el que es nacido de Elohim no practica el pecado. 2, ¿reconoces quién es desde el principio? ¿Quién es en el principio? ¿Quién es el creador de los cielos y de la tierra? ¿Conoces al Abba? ¿Le temes? ¿Guardas los mandamientos? ¿Venciste ya al maligno o todavía el maligno te vence con cualquier tentación, sea de dinero, sea de ver una mujer que no es la tuya, etcétera, etcétera? Te vence, entonces la carta todavía no. Son condiciones que está diciendo Yohanan, tú ya venciste al maligno. Aleluya, porque tenemos a Yahshua, solos no podemos, pero en Yahshua sí. ¿De acuerdo? Entonces, la característica, la condición más bien de los que están leyendo, de los lectores, es: ya venciste al maligno, ya vives en Shalom, ya no pecas, te guardas en Kedushá, conoces al Abba, reconoces al Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Número o inciso que sigue: las atracciones del mundo. Esta carta habla de las atracciones del mundo. Es peligrosísimo dejar de venir a la congregación. No, yo puedo solo, yo me conectaré allá solito. No, te agarra el diablo y te hace pedazos. Eso ya lo hemos ministrado. Necesitamos estar como el Eterno quiere, en rebaño. Aleluya. Es que todo el tiempo es el rebaño, cuidar el rebaño. Por eso los patriarcas fueron pastores, ellos sabían perfectamente bien de eso, de ovejitas. Entonces, bendito es el Abraham. Y Abraham, pastor de humanos. Sí, hizo creyentes, Isaac, Jacob. ¿De acuerdo? Las atracciones del mundo, capítulo 2, verso 15 al 17. ¿Lo tienen? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué quieres? ¿Un carro último modelo? ¿Un reloj de oro? Piensa otra cosa. Si alguno ama al mundo, el amor del Abba no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ve pensando, de la carne, de los ojos, y la vanagloria de la vida no provienen del Abba, sino del mundo. Y el mundo está bajo el dominio del maligno, dice también Yohanan. Y el mundo pasa, todo esto va a pasar. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros queremos eso en Yahshua, HaMashiach. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Bendito es Yahshua HaMashiach. Todos fuerte. Si no vas a leer, mejor cállate. Lee bien. 15, 16, 17. Amén. Nosotros queremos permanecer para siempre con Yahshua. Aleluya. No vale la pena, amados, Agim, que por un pecado, ni por 10,000 ni nada, perdamos la comunión con Yahshua. El infierno no es tanto, sí va a ser atormentados, pues, pero es más bien la ausencia eterna de estar con el Todopoderoso. No hay otro castigo peor que estar lejos del Todopoderoso. No hay otro castigo peor. Aquí mismo en la tierra, cuando hace frío, tú buscas el calor. Allá en varios países como Estados Unidos, Canadá, etcétera, los países en Europa, cuando es invierno, o en Chile, etcétera, los amados aquí tienen su chimenea, buscan calor, buscan protección. Eso es lo que nosotros buscamos del Abba. Yahshua quiere hacer eso con nosotros. Dejémonos que Él nos bendiga, nos proteja, nos guarde.
Aleluya. Mira que ya la tribulación va a ir en pleno, más fuerte todavía. Ahora, otra característica aquí, en esta carta se habla de los engaños de los últimos tiempos. Yohanan está advirtiendo de estos últimos tiempos y nosotros poníamos hace poquito aquí en la Kehilá, en la pantalla, unos videos de falsos mesías que están apareciendo por todos lados. Él ya estaba advirtiendo, ¿de acuerdo? Sí, aleluya. Bueno, voy a leer unos versos nada más. Engaños de los últimos tiempos, es el capítulo 2, verso 18 en adelante. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el antimashiach viene. Es que el antimashiach ha operado desde siempre. Es decir, desde siempre es un decir. Así ahora han surgido muchos antimashiach, que por esto conocemos que es el último tiempo. Imagínense, si eso escribió hace 2000 años. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí nunca se ha expulsado un Kadosh, ni se hará. Vamos, alguien que guarda la santidad, que no ve pornografía, que se guarda, que guarda bien el Shabbat, nunca, ¿por qué lo vamos a expulsar? Estaría yo loco. Y los ancianos conmigo. Nunca se ha expulsado un Kadosh, jamás. Nunca se va a ir de la congregación un Kadosh, porque aquí se ministra Kedusha. Aleluya, eso que quede bien claro. Dice el 20, pero vosotros tenéis la unción del Kadosh de Israel y conocéis todas las cosas. Él quiere que lo conozcas. Se grabaron los audios de los atributos, escúchalos. Hay mucha flojera todavía en el pueblo. Tenemos que escuchar más audios, leer más la Tanakh, decirles Shema Israel 3 veces al día, orar cuando menos una vez a la semana, orar constantemente, postrarnos, estar en su presencia, bendito es Él. Por eso la Kehilá va a estar abierta a partir de este Rosh Hodesh, los 40 días de Teshuvah, nos vamos a poner de acuerdo qué horarios, para que los amados Sahim puedan venir a orar aquí a cualquier hora, por así decirlo, entre semana. Bendito es el Abba. Y mira, cuando yo vengo en las mañanas a hacer tefilá, o he venido a guardar ayunos aquí solo, no oigo más que los pajaritos. Se empieza a sentir comunión con Él. Mira, o escucha más bien. Aleluya. Y entonces, ¿qué va uno a buscar al mundo? Nada, no tiene uno que buscar nada ahí. 21. No os he escrito como si ignorares la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Recuerda que estaba ministrando contra los gnósticos, ¿sí? 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yahshua es el Mashiach? Este es anti-Mashiach, el que niega al Abba y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Abba. El que confiesa al Hijo tiene también al Abba, porque es el mismo. Eso ya lo hemos estudiado mucho. Si todavía tienes dudas, vuelve a escuchar los audios o ver los videos. Ahora, otra característica de esta carta es permanecer en Yahshua, que permanezcamos en Él. Él es bueno. ¿Qué comiste hoy? No me platicas, pero sí comiste. Y si ayunaste, aleluya. Y si no, pudiste desayunar muy bien. Sí, Él nos cuida, Él nos protege. ¿Por qué ser malagradecidos? Dirígele oración, pero no ores. Hace ratito oramos así enseguidito, pero yo lo que hago es más bien, si hago estas oraciones todos los días, pero tener comunión con Él, estar platicando con Él. Bendito es Él.
Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, permanecer en Yahshua, ¿sí? ¿Lo anotaron? Capítulo 2, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Abba. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, o sea, los gnósticos que estaban diciendo ciertas cosas de Yahshua. Como ahora. No, nosotros no tenemos que correr al judaísmo, corrimos hacia Yahshua. ¿Quién es la Torah? ¿Y quién es el Abba? No necesitamos más. Aleluya. No necesitamos ritos, no necesitamos cosas, no, todo lo demás es religión. Ahora anoten el siguiente punto que yo veo también importante acá, todo es importante. ¿Cómo reconocer a los hijos de Elohim? ¿Cómo reconocer a los hijos de Elohim? ¿Cómo los reconocemos? Por su palabrería, que alguien llegue, y me diga que es profeta, apóstol, que es uno de los 144,000. ¿Cómo reconocer? Nada más aquí está la clave. Entre tantas citas. ¿Cómo? 2:29. ¿Lo tienen, amados? ¿Sí lo tienen a la vista? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahí está. Por favor, hay 20 características entre tantas de los salvos. Hay un audio en gozoypaz.mx, 20 características de los salvos. Y perdón que sea tan repetitivo. La primera que puse ahí es: el nacido de nuevo es justo en todos sus tratos. Aleluya. Es hijo de Elohim. Pero alguien que tracalea, que miente, que etcétera, quiere sacar provecho, que esto, que lo... No, cuidado. Ahora, otra cita, 3:10, el 3:10. Juan, 1 Yohanan 3:10. ¿Sí? En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Elohim. Es por lógica. Si alguien hace daño a otro, no ha nacido de nuevo. Decía yo, ¿qué pensará las 24 horas del día? ¿Qué soñará? Si tiene sueños proféticos, aleluya. A ver, todos el verso 10, amén. Ahora, vamos a anotar estos puntos también importantes. Por eso decía yo que la carta es de amor y obediencia, ¿de acuerdo? 1, amor a los hermanos, a los ajim. Que si no nos duelen las almas, entonces, ¿qué estamos predicando? Amor a los ajim, a las almas, amor a los ajim. Número que sigue o inciso que sigue. Trata de lo que no es amor, lo que no es amor. Sí, lo que no es amor. Inciso que sigue, por favor, amados. Trata de lo que es amor. Y tienes 1 Corintios para ver lo que es amor. Pero aquí vamos a ver lo que es amor. Y luego otro inciso, ¿vamos bien? Lo que el amor hace por los que creemos en Yahshua HaMashiach. Lo que el amor hace por los que creemos en Yahshua HaMashiach. Bendito es el Abacadosh. Bueno, vamos al capítulo 3, 19 al 23. Bendito es el Abacadosh. Lo que el amor hace por los creyentes, los que somos creyentes en Yahshua Mashiach. Sí tienen el 3:19 hacia el 23. Bueno, y en esto conocemos que somos de la verdad
y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Elohim, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim. Ahorita explico. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. A ver todos el 22. Amén. Verso 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yahshua, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, como Él nos ha mandado. A ver todos el 23, amados. Amén. Y el que guarda, 24, sus mandamientos, la Torah, permanece en Elohim y Elohim en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Ruach HaKodesh que nos ha dado. Es una persona que tiene el Ruach HaKodesh, no va a mentir, no te va a causar ningún daño, no te va a tracalear tu dinero, perdón por la expresión aquí en México, hacer malos negocios. No te va a hacer nada de eso, porque cree y teme, y sobre todo está lleno del Ruach HaKodesh. ¿Qué te va a hacer mal? No, va a ser bendición para tu vida, una así o una ajot así. Ahora, desgraciadamente, muchos oran, vamos a Proverbios, vamos para allá, esto ya lo hemos ministrado. Proverbios 28:9. Esto ya lo hemos ministrado. En el tema de tefilá, que es un curso de tefilá más bien. Mishle, Proverbios 28:9. Cuando lo tengan me dice un amén. El que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. A ver todos, amén. Ese también quiere decir que tanto él, esa persona, como su oración son abominables. Tanto la persona como su oración son abominables para el Eterno, porque está apartando su oído para no escuchar la bendita Torah. Vamos otra vez a 1 Yohanan, amados. Bendito es el Abaca. Bueno, la conciencia nos acusa o nos defiende. Es un decir mío. La conciencia nos acusa o nos defiende. O sea, cuando uno sabe que está haciendo las cosas bien, no tenemos nada que temer. Pero si uno hace mal, si alguien hace mal, la conciencia le acusa. Es a lo que se refiere aquí. En el 19, a ver, el 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Lo tienen? 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Elohim y Él sabe todas las cosas. Es decir, en caso de que la conciencia no lo haga, el Eterno de todas maneras se lo va a decir. ¿De acuerdo? Entonces, mejor Kadosh sin amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim. Entonces, si tú, aquí se refiere a cometer una torpeza, no un pecado es premeditado. Un pecado es con alevosía y ventaja, como decimos aquí en México, premeditado, etcétera. Se planea el pecado, el impío saborea el pecado, nosotros no. Es probablemente que a lo mejor tú estés cansado en tu negocio y tal vez llega un aga a visitarte y le contestas de mala manera y después hasta te disculpas. Eso fue una torpeza, no fue un pecado. ¿De acuerdo? Es un decir, no sé si me di a entender. Sí. Amén. Ahora, vamos a ver este punto. De hecho, casi estamos leyendo toda la carta, pero después la vamos a leer bien toda. Pongan, por favor, amados, Elohim. Pongan así, Elohim, que mora o vive en los Meshihim, en los mesiánicos.
porque ciertamente Elohim vive, mora en los mesiánicos. Somos templo del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Estamos sellados para el día de la redención, ¿así es? Entonces el 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim, y Elohim en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Ruach HaKodesh que nos ha dado. A ver, todos otra vez, 24, fuerte, amén. Ahora, aquí está hablando que no tanto que nosotros permanezcamos en Él, ya eso ya se vio en los puntos anteriores, sino que Elohim, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, Él permanece en nosotros. Vamos al 4:16, al capítulo 4:16, anótenlo por favor, anoten, amados, siempre es bueno anotar y después me ayudarás a ministrar. 4:16, vamos a leerlo, ¿lo tienen? Y nosotros hemos conocido, recuerda, la carta habla de conocer a Elohim. Hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor, y el que permanece en amor, permanece en Elohim, y Elohim en él. ¿Se entendió? Si permanecemos en él, lógico, él va a permanecer en nosotros. Si tú no tienes amor por él, vas a hacer cosas malas y entonces un demonio te va a estar ministrando. El 16, ¿todos? Amén. Ahora, en sí la carta habla, entonces decíamos, del conocimiento de Elohim, pero nosotros debemos de conocer a Elohim. Ahora, aquí en la carta, anoten esto, en la carta se ve, se palpa, se percibe a Elohim que ama a sus hijos. Aleluya. Amén. Entonces, sí, tenemos que conocer a Elohim, pero aquí también trata de el conocimiento de que Elohim, o sea, conocemos que Elohim nos ama. Entonces, ¿por qué tener miedo por lo que viene? Nada, no pasa nada. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, anoten esto, conocimiento del Ruach HaKodesh, que es verdad, porque Yahshua es verdad. Conocimiento del Ruach HaKodesh. Elévate. Yo sé que hay muchos Kadoshim acá y allá también, y Kadoshot, hermanos que son santos, pues para que los nuevecitos se entiendan, que se guardan, etcétera. Pero el que no crezca ya, vive en otra dimensión, es un decir, no tienes por qué estar sujeto a este planeta donde todo está perdiendo ya. Ahora, anoten este punto, también es importante. El amor puesto, así le puse yo, puesto en claro, o sea, puesto en claro. Sí, el amor puesto en claro. 4:20, y anoten el 5:3. 4:20, el capítulo 4, verso 20 y el capítulo 5, verso 3. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen? El 4:20. Si alguno dice, yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? O sea, si alguien te levanta calumnias, difamaciones, te hace tracalerías, te hace la shonjara de ti, ¿cómo va a decir que ama al Eterno o que conoce al Eterno? No lo conoce. 5:3. Pues este es el amor pues es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son carga, es una delicia guardar la Torah. A ver todos el 3, amén.
Ahora, también habla aquí la carta, porque para todo hay que capacitarse, y el Eterno nos permite que nos capacitemos. Entonces pónganle así, amados, el amor que capacita. Eso está aquí en la carta, el amor que capacita. Sí, y va precisamente del 5:3, digamos, hasta el número 15, verso 15. Y aquí vamos a hacer una gran aclaración. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen el 5:3? Bueno, pues ese es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, aleluya. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. O sea, no te vence el diablo, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. ¿En quién? En Yahshua HaMashiach. Subraya, por así decirlo, victoria. Tal vez no sea la palabra más correcta, es el triunfo total. Tal vez ni triunfo sea la palabra más correcta. 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yahshua es el Hijo de Elohim? Este es Yahshua HaMashiach, que vino mediante agua y sangre. Eso sí está. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Ruach, que es el que da testimonio, porque el Ruach es la verdad. El 7 está añadido, ese no está en el original. ¿De acuerdo? Eso de que porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, suena totalmente católico. Eso no está en el 7 no está en el original. El 8 sí. 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Ruach, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Eso, el 8 sí está. ¿De acuerdo? Ahora estamos hablando del amor que capacita. ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim, porque ese es el testimonio con que Elohim ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Elohim le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Elohim nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en Mashiach, en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Elohim, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Elohim. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Subrayen conforme a su voluntad. Ese es el amor que capacita, en creer que Yahshua es el Mashiach. No las ideas de los gnósticos. Recuerden lo que ministré en un principio, ¿de acuerdo? Ahora, el amor debe de ser práctico. Anótenlo, amados, por favor. El amor debe de ser práctico. O sea, se deben notar que amamos. No nada más decir te amo mucho. No, sino que amamos. Que amamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pongan por favor capítulo 5, verso 16 y 17. ¿Lo tienen? 5, 16 y 17. Bueno, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Las blasfemias contra el Ruach HaKodesh, recuerda, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. A ver, todos el 16 y 17 y ministro, amén. Ahora vamos a leer la carta total. Vamos a leer la carta total. Recuerda, las blasfemias contra el Ruach HaKodesh, esas no son perdonadas.
Primera de Yohanan, amor y obediencia. Y ya tienes ahí el bosquejo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo voy a ir diciendo cuáles son los pasukim, los versos que resaltan. Lo que era desde el principio, ¿lo tienen? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Abba, con el Abba, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Abba y con su Hijo Yahshua HaMashiach. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Elohim es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ese subráyalo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Sí, subraya, a lo mejor ya lo tienes. Y la sangre de Yahshua Mashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso he dicho aquí que todos, sin excepción, empezando por mí, fuimos pecadores. Ahora ya no, se acabó eso. Hijitos míos, el 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, si alguno peca, no dice si todos pecan, si alguno, una excepción, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Abba, a Yahshua HaMashiach el justo, y Él es la propiciación, subraya, y eso ya hay un tema, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, subraya, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Subraya, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Subraya, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, Wagim, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Este sí, subrayalo el 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo, ¿recuerdas? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Recuerdan? Por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. No sigues en luchas, ya, se acabó. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Abba. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Elohim permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¡Aleluya! Nada del mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Abba no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, piensa, la vanagloria de la vida no proviene del Abba, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. ¡Aleluya! Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el antimashiach viene, así ahora han surgido muchos antimashiach, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero nosotros o vosotros tenéis la unción del Kadosh de Israel y conocéis todas las cosas. Os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, o sea, conoces la verdad, no la ignoras, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso?
sino el que niega que Yahshua es el Mashiach. Recuerda a los gnósticos, este es anti-Mashiach, el que niega al Abba y al Hijo. Subraya el 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Abba. El que confiesa al Hijo tiene también al Abba. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Abba, o sea, permanecer. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, los lobos rapaces. Pero la unción, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Tenemos la Torah nada más. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, el Ruach HaKodesh es verdadera y no es mentira, según esto se os ha enseñado, permaneced en Él. Tienes el Ruach HaKodesh, no tienes por qué buscar amuletos ni cábala ni nada de eso. ¿De acuerdo? 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, que ya se acerca, no nos alejemos de Él avergonzados, sino que nos presentemos entonces ante Él. Estoy agregando aquí lo práctico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Abba para que seamos llamados hijos de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No nos conoce el mundo. Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. El Natsal, aleluya, las bodas, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, o sea, se santifica. Ora más, ayuna más, se postra más, ¿de acuerdo? 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torah, pues el pecado es infracción de la Torah. Todos el 4, amén. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él es Yahshua, Él es Elohim. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todos fuerte el 6, amén. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Escucha Liberación 1 y Liberación 2, son 2 audios en la página gozoypaz.mx. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, o sea, la palabra, y la palabra es Yahshua, y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Aleluya. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, por envidia. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Todos el 13, amén. Te va a aborrecer, ¿para qué quieres tener los amigos de antes? Al contrario, que vengan acá y se gocen. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Terrible, porque lo dijo Yahshua. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido en el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tremendo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Elohim en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él.
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Elohim y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, aleluya, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pregúntate si lo que hiciste hoy, el día de hoy, fue agradable ante los ojos de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yahshua Mashiach y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim y Elohim en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Ruach HaKodesh que nos ha dado. Por el Ruach HaKodesh, que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y ahora más. ¿Cómo se prueban los espíritus? Escucha el audio, los dones del Ruach HaKodesh, hay un don que se llama discernimiento de espíritus. Pero si tú estás en luz, lo tienes, porque Yahshua es bueno y nos equipa con ello. Pero si estás en tinieblas, ¿cómo vas a distinguir? Si estás en tinieblas, no vas a distinguir si estás hablando con un brujo. En esto conoced el Ruach HaKodesh de Elohim, todo espíritu que confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne, es de Elohim. Recuerda contra quienes estaba hablando. Y todo espíritu que no confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne, no es de Elohim. Y este es el espíritu del antimashiach, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y luego dice: hijitos, vosotros sois de Elohim y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todos el 4, amén. Pero que se note de veras entre todos, aleluya, en todos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. A ti no te oyen, a mí no me oyen, la gente no nos oye. Pero si habláramos cosas del mundo, seguramente sí nos oirían, pero no queremos eso. Nosotros somos de Elohim, el que conoce a Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye. Y en esto conocemos el Ruach de verdad y el Ruach de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Elohim, Todo aquel que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. El que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. En esto mostró el amor de Elohim para con nosotros, en que Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que Él nos amó a nosotros. Aleluya. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, propiciatorio, lo del arca. ¿Recuerdan esa administración? El arca de la alianza. Amados, si Elohim nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Elohim. Si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Ruach HaKodesh. Y nosotros hemos visto y testificado que el Abba ha enviado al Hijo, al Mashiach del mundo. Todo aquel que confiesa que Yahshua es el Hijo de Elohim, permanece en Él y Él en Elohim. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor, y el que permanece en amor, permanece en Elohim, y Elohim en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Aleluya. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. El 18 es para los que tienen miedo. El 18 es un antídoto divino para los que tienen miedo. En el amor no hay temor, verso 18, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Todos el 18 fuerte, amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Elohim, ame también a su hermano. 5. Todo aquel que cree que Yahshua es el Mashiach, es nacido de Elohim, y todo aquel que ama al que engendró,
Ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Yahshua es el Hijo de Elohim? Este es Yahshua Mashiach, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Ruach, que es el que da testimonio, porque el Ruach es la verdad. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Ruach, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim, porque este es el testimonio con que Elohim ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Elohim le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Elohim, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Elohim. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, todos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Sigo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no fuera de muerte, pedirá y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca. Todos el 18, fuerte. Sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno. Mira cómo está el mundo. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Yahshua HaMashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. A ver el 20, por favor, amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Nos guardemos de la avaricia, de la codicia, de la envidia, de la lujuria, de todo. Ya murió todo eso ya. Bendito. Ahora vivimos para Yahshua. Aleluya. Abba, toda Gabá, porque nos permitiste terminar el estudio de la primera carta de Yohanan, una carta hermosa que tú le inspiraste por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Tú eres bueno y tu rajem para siempre. Amén, Beomen, Yahshua HaMashiach.